Continuamos en esta hermosa tarde con esta clase correspondiente para el día de hoy. Seguimos desarrollando la Cristología. Vamos a la clase número 12. En la carta a los Hebreos se hace mención a la tentación de Jesús en semejanza a la de nosotros, como sus seguidores, dando por cierto que si nosotros somos tentados en el área sexual, de igual forma, Él padeció siendo tentado como nosotros. Citemos y analicemos los pasajes. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, oiga, en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Entonces, el detalle está que algunos de nosotros pensamos que cuando somos tentados, ya se nos considera que estamos en pecado. No, no. Ser tentado es ser atraído por. Ahora, el caer en ya se considera como pecado. En este caso, pecado social o pecado moral, que son los únicos pecados que nosotros podemos cometer, porque ya el pecado espiritual es imposible volverlo a cometer. Podemos caer en pecados sociales y morales, y si caemos en algún pecado social o moral, eso no nos hace pecadores. ¿Qué nos hace entonces? Un hombre justo en condición de pecados. ¿Qué debemos de hacer? Reconocer que pecamos, confesárselo a Dios y apartarnos de ese pecado. Y también, si por alguna circunstancia ese tipo de pecado que cometimos afectó a otros o a otras, procurar hacer, ¿cómo se llama esto? Pedir perdón y resarcir daños en lo que se puedan resarcir. Porque hay algún tipo de pecado en los cuales puedes resarcir daño, pero hay otro tipo de pecados en los cuales no estamos en posibilidad de resarcir daño en alguno. Por lo tanto, evitemos de caer en ello. Mientras solamente estemos en la tentación, no hay ningún problema. Eso es parte de nuestra vida. Sin embargo, la tentación, no hay ninguna tentación sobrehumana que nos pueda venir. Todas las que nos vienen son humanas. Y todas las tentaciones vienen con su salida. Pero a veces nos ponemos visquitos y vemos solamente la tentación, no vemos la salida que está al lado. Ahora, a continuación vamos a hacer crítica de algunos términos que están en los pasajes para poder tener mayor comprensión del mensaje que quiere transmitir el autor en relación a la humanidad de Jesús y su pronto auxilio en la tentación. Tentación, el término tentado que aparece en el griego es peirazo, que indica la prueba que viene de parte de Satanás, como el tentador, Mateo 4:3, Tesalonicenses 3:15. Lo que debe revisar si es primero o segunda. Dicha tentación siempre viene con la finalidad de sacarte de la voluntad de Dios para acabarte, matarte en cuanto al propósito, destruirte el hogar, la salud y el desarrollo ministerial que puedas estar llevando, devorarte, aniquilarte en cuanto al propósito solamente. Todo este tipo de tentación las padeció Jesús. Padecer, el término en griego es perpeten.
o si la P le ponemos F, Fepontinen, que que se le ha padecido. Este término no solo es aplicable al sufrimiento externo que viene sobre el cuerpo físico, sino que también tiene que ver con el sufrimiento interno que se da en el alma cuando es conmovida por las ofertas que están implícitas en la tentación. La tentación para Jesús fue una experiencia extremadamente penosa al rechazar todas las ofertas que Satanás le hizo y que no dejaron de ser apetitosas para su alma. Si todo lo que el diablo le presentó a Jesús como tentación no le llamó la atención, dejó de ser una oferta para Jesús, entonces nunca fue tentado. La tentación está en la seducción que Satanás ejerce sobre ti con la presentación de ofertas que no dejan de ser apetitosas para el alma. El conflicto y el padecimiento están en librar una batalla en el interior para no ceder a ella por mucho que te atraiga. Debemos recordar que la tentación nace desde lo externo a lo interno y desde lo interno a lo externo, de ambos lugares. Lo externo es todo aquello que Satanás te ofrece y que a través de los sentidos logra cautivar tu alma, activando concupiscencias en ella. En su mayoría, este fue el caso de Jesús. Un gran porcentaje de las tentaciones vinieron de lo externo para tratar de cautivar el alma de Jesús, mas él no cedió a ninguna de ellas. Segunda a Corintios 5:21, primera de Pedro 2:22 y primera de Juan 3:5. Lo interno es todo tipo de tentación que viene como producto de nuestras propias concupiscencias para que ejecutes en las concupiscencias que anticipadamente están en el alma, bien sea que se dieron en lo natural o que fueron alimentadas por los sentidos físicos. En la tentación que se dio en Jesús en el desierto, su inicio fue de lo interno a lo externo, el comienzo, ¿sí? Es decir, la primera etapa de la tentación vino como producto de la concupiscencia que se dieron en Jesús por la abstinencia de alimento que tuvo hambre. Semejanza, traducido del griego homoites, significa de la misma manera, conforme a otro, exactamente igual. Esto indica que de la misma manera que nosotros somos tentados, fue tentado Jesús. Y en este caso no solo hace mención a la tentación externa como tal, sino a los padecimientos internos de lucha que tuvo que librar Jesús en su alma ante ciertas ofertas que vinieron a causa de la tentación y no dejaron de llamar su atención. Todo lo que nosotros como humanos desde el punto de vista biológico hayamos pasado por causa de la tentación, Jesús lo pasó, con la diferencia que él las libró todas, aun cuando no estaba exento de haber pecado. Socorrer, del griego epilambano, que indica echar mano de, venir en auxilio. El socorro de parte de Jesús en la tentación tiene que ver con la comprensión que viene de él por sí mismo
en la lucha interna que se produce en el alma a causa de las ofertas que se dan en la tentación por causa de haber pasado por lo mismo, nos puede dar asesoría por el Espíritu a fin de que seamos libres del momento de la tentación y podamos salir ilesos de ella. Según este texto, en Hebreos 2:18, el socorro viene con el fin de evitar que caigamos en la tentación. El detalle es que muchos de nosotros vamos a acudir o acudimos a Dios es después de haber caído. Y entonces comenzamos a decirle a Dios, como decía un hermano enseñando para hacer una reflexión, comienzan muchos a decirle, Señor, mira, pero es que esa muchacha estaba tan bonita, esa oportunidad estaba tan especial. ¿Qué sabe Dios de eso, de oportunidad y de especial? Entonces ahí es donde Dios le va a decir, mira, lo que tú me estás diciendo, yo no lo entiendo. Pero déjame llamar a uno que está aquí a mi lado, que te va a entender clarito, se llama Jesús. Jesús, atendí a Juan, que me está contando algo ahí que no entiendo eso. Entonces cuando Juan habla con Jesús, le va a decir Jesús, te entiendo, Juan, clarito. Yo pasé por ahí, oíste, Juan, pero yo no caí. Casi, estuve a punto. Los piecitos me hacían así, los ojitos se me iban solos. Pero me aferré a la fe y a la palabra y no pasó nada. Ahora, qué bueno que nosotros, antes de caer en la tentación, cuando estemos navegando en ese barco sin timón de la tentación, vayamos adelante, ¿verdad? Porque el socorro se da antes. Después de caer, no se da socorro, y ahí es auxilio para reparar los daños. Entonces una persona se puede socorrer antes de caer. Ajá. Y fíjate que David, para el momento que lo dijo, especial. Pero ahorita a esta altura tenemos que hacer unos pequeños cambios. El que levantaré mis ojos a los montes, listo. ¿De dónde vino? Porque como ya el socorro de nosotros vino, ¿de dónde vino mi socorro? Mi socorro vino. Pero sigue ahora, volvió para allá. Pero nuestro socorro tiene que estar, o nuestros ojos tienen que estar detrás del socorro. ¿Sí? Correcto. Eso es en cuanto al auxilio de Jesús en cuanto a la tentación. Si buscamos el auxilio de la tentación en cuanto a la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entiende que es tentación, pero no sabe de eso porque él nunca ha sido tentado ni va a ser tentado. Pero lo que le quiero decir es que si nosotros estamos buscando a Jesús, tenemos que mirar arriba. Pero si buscamos al Espíritu Santo, tenemos que mirar para adentro. ¿Ya? ¿Por qué la viste aquí? ¿Sí? Ok. Ahora, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Si analizamos el socorro que se menciona en Hebreos 4:16, es todo lo contrario a este que se da después de haber caído en la tentación. Lo bueno del caso es que sea antes o después de la tentación, tenemos sumo sacerdote, pero yo creo que sería bueno que nosotros habláramos antes de caer en la tentación, ¿verdad? Por causa de nosotros, por causa de él no, por causa de nosotros. Que experimentó nuestra situación y es poderoso en cuanto a capacidad y moral para socorrernos en el momento de la tentación, cualquiera sea el caso. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras, debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro, sea antes o sea después, pero si es antes mejor. Hebreos 4, 14 y 16. Compadecer del griego supanteo, que indica sufrir con otros, es el acto de ser afectado simultáneamente. En el caso de Cristo, el término compadecer tiene que ver con la solidaridad que se tiene con otro por causa de haber pasado en similitud por la misma situación. Compadecer es apiadarse, condolerse, conmoverse a causa de la compasión. Viene el socorro y el auxilio después de haber hecho un análisis etimológico de los términos. Tentación, padecer, semejanza, socorro, compadecer. Nos podemos dar cuenta que según los valores y las características de cada término, Jesús pasó por serias tentaciones que tocaron lo más profundo de su alma, tentaciones que tuvo que librar en intensa agonía. Su alma fue confrontada con las más grandes ofertas que no dejaron de ser llamativas para la humanidad de Jesús, pero a causa de la obediencia, su alma fue, confrontada por la voluntad de Dios, sufriendo un quebrantamiento en su propia voluntad. Por esta causa, no se dio a las ofertas de Satanás y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2:8 y Hebreos 5:7 y 8. Los padecimientos de Jesús. Vamos a ver esta parte. Para narrar los padecimientos de Jesús, comenzaremos haciendo un análisis del Salmo 22. El Salmo 22 es totalmente cristocéntrico, lo que se denomina mesiánico. Hay una gran diferencia en lo que está revelado en Isaías 53 en comparación de lo que presenta el Salmo 22. Entre los dos pasajes hay denominadores en común, pero como se presentan en su contenido muy diferente. Isaías muestra, oiga, el padecimiento de Dios en un cuadro profético, la agonía de Cristo por causa de la humanidad, pero dicha revelación es el testimonio de un padre adolorido por la condición tan baja y degradante en la cual él tuvo que someter a su propio hijo. El Salmo 22 revela el testimonio viviente del Hijo mismo, Jesús, pendiendo de un madero en el más grande de los sufrimientos y abandono, presentándose como ofrenda al Padre por la regeneración de la humanidad. Vamos a hacer un análisis concienzudo, preciso, conciso, exegético de dicho salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Con estas expresiones se deja ver el abandono total y completo de Dios Padre en su Hijo. Es inaceptable el poder entender el que un padre tan amoroso abandone a su unigénito Hijo en la cruz, no entendiendo que por amor a la humanidad fue que lo hizo. Estas expresiones fueron las que Jesús exclamó en la cruz, manifestando su angustia en la ausencia de la presencia del omnipresente Elohim. Jesús sufrió el agobio aplastante
y sofocante del estado de pecado que el soberano puso sobre él. Isaías 53, 6. Dicho estado fue tan aplastante y determinante que lo ocultó de su padre, que por naturaleza es santo. No solamente sufrió la separación y la ausencia de Dios, sino la desesperanza ante el silencio del gran yo soy. Aunado a esto, Jesús sufrió el abandono en la cruz por la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía seguir morando en un ser que llevó el pecado de la humanidad y que por causa de eso pasó a ser el germen del pecado, pasando a ser una maldición. Ahora, si el pecado que cometió Jesús, si el pecado que estaba sobre Jesús lo hubiese cometido él, ok, no es que el sufrimiento no hubiese sido tan fuerte, sino que hubiese tenido un razonamiento. Yo soy culpable de esto, pero ya va. Acordémonos cuando estábamos chavalos en la casa, los que tuvieron hermanos, sobrinos, primitos y que se criaron por allá, una banda de muchachitos en la calle, y que Juan fue el que rompió el jarro, pero le echaron la culpa a Pedro y agarraron a Pedro y le dieron una pela. Y Juan estaba viendo por allá y los demás estaban viendo, pero Pedro sabía que los cuerazos que le estaba dando mamá o papá o tío o tía, él no los merecía porque él no rompió el perol. ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos en aquellas ocasiones? ¿O cómo crees que se sintieron los que le pasó aquello? Ahora, en esa misma posición tenemos aquí a Jesús, cargado con el pecado de toda la humanidad, Dios abandonándolo, el Espíritu Santo abandonándolo, pero no eran pecados de él. Pagando una deuda que él no hizo. Entonces usted me diría, bueno, pero es que él lo estaba haciendo por amor. En cuanto al Espíritu, no había problema, porque el ágape es del Espíritu, pero ya va, Jesús no solamente era Espíritu, ese individuo tenía un alma, y ese individuo tenía un cuerpo también, y en las tres áreas estaba sintiendo el abandono, la tristeza y el dolor. Su cuerpo que nunca se había tomado ni una aspirina, ni siquiera un guarapito de malojillo, ahora cargaba el derecho de toda la enfermedad. Su ser que nunca había sido juzgado, expuesto por causa del pecado de otro, ahora estaba en esa condición. Su vida, que siempre había sido una vida libre, ahora estaba sometido a unos juicios injustos, luego a un maltrato penoso y llevado a una posición donde solamente morían los hombres que estaban bajo maldición. Era una posición de esclavo de paso. Ahora, estas expresiones, pero tú eres santo, ok. Este detalle me llama la atención cuando Jesús, luego de que suelta todas estas expresiones, como una queja, como un reclamar, como un demandar, pero al final de todo dice, pero tú eres santo. Es decir, lo que estás haciendo no es injusto, Dios. Lo que estás haciendo conmigo, lo que está pasando sobre mí, no hay nada de injusticia en ello. Me abandonaste no porque tú eres malo. Me dejaste solo no porque tú querías. Estas expresiones es el reconocimiento que Jesús hace de la separación y ausencia que sufrió de parte del divino, sabiendo la condición y el estado de pecado en la que el Padre le había llevado, que no fue juzgado en la cruz como un hombre pecador, que este es otro detalle. Jesús no fue juzgado como un pecador, porque creo que usted ha leído varios textos por ahí en la Biblia
que dice que al pecador hay que juzgarlo con misericordia y considerándonos a nosotros mismos, no vaya a ser que después nosotros estemos metidos en el hoyo. Ahora, Jesús no fue juzgado como un pecador, sino como un hombre cargado de pecado, como el pecado mismo y como el germen del pecado. Jesús nunca pecó, pero sintió el peso del castigo del pecado. Jesús reconoció la naturaleza pura de Dios en su santidad, que entendió que nada menos de la ausencia y la separación y el silencio del que 3 veces es santo le pudo haber pasado. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron, escucha esto, nuestros padres esperaron y tú los libraste. Oiga la expresión. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ahora, lo antónimo de esto es: yo estoy clamando y no me responde. Yo estoy pidiendo y no haces nada por mí. No es que no haces nada por mí, no puedes hacer, no podía hacer nada. No era fácil el asunto. Ahora, los antepasados, con todo lo malo que fueron, con todos los errores que cometieron, fueron asistidos por Dios, pero a su hijo no podía. David clamó: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Aquí tenemos un justo desamparado. David no había visto esto. Todo lo contrario se dio con el más grande hijo de David, que siendo justo, cumplidor de la ley, los mandamientos y las demandas de Dios, en él quien no se halló pecado, primero de Pedro 2:22, murió como un esclavo y fue la vergüenza de todo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Ahora, el detalle está que cuando yo leí esto por primera vez, el término gusano para mí me llevó me crié en un campo, criando cabras y algunas vacas por allá, ovejas, y los animales domésticos de la casa, los perros, los gatos y eso. Y el término gusano que me lleva a mí es al gusano que le sale a estos animales. No tiene nada que ver, vamos a ver el tipo de gusano. Ahora, muchos de entre nosotros, cuando leíamos esto, agarrábamos esto para orar y para decir y sentirnos nosotros como unos gusanos. Y muchos lo enseñaban. Ahora, vamos a estudiar y tomar en cuenta algunas propiedades que se dan en este tipo de gusano, del cual, no por mera casualidad, Jesús hace referencia, o en este caso el profeta, la palabra hebrea para gusano en el pasaje es tolat, que significa gusano rojo, y su nombre es Coccus ilusis, Coccus ilisus, típico en Israel, en ese territorio, y nos muestra grandes verdades en común a la obra redentora de Cristo. David fue dirigido e inspirado por el Espíritu al hacer referencia al gusano. Él dijo: soy como el gusano Coccus ilisus. Pudo haber hecho referencia a cualquier gusano, pero fue específico a un tipo de gusano que tiene características en común a los padecimientos y beneficios que se dieron en Jesús, en la cruz, en su muerte y resurrección. Este gusano del cual estamos hablando es tan rojo carmesí que parece que fue golpeado y estuviese todo ensangrentado. Jesús, al usar el término gusano para referirse a él, además de su estado despectivo, puede estar haciendo referencia a la tortura física por la cual pasó, que fueron tan grandes los
sufrimientos, padecimientos, que él quedó bañado en su propia sangre, carmesí, todo ensangrentado, tipo del color de este gusano. También la hembra de este gusano, oiga, a la hora de dar a luz a sus hijos, sube a un árbol y allí muere. Ella sabe que va a morir. Sin embargo, sube al árbol para dar vida a lo suyo. El Señor Jesús voluntariamente dio su vida en un madero, en forma voluntaria. Subió para dar a luz una nueva generación, libre del estado de pecado. Oiga, libre del estado de pecado. ¿A dónde se sube la hembra para morir? A un árbol. ¿A dónde subieron a Jesús? A un pedazo de árbol. Después de su alumbramiento, la gusana, este tipo de gusano muere y el cuerpo inerte, sin vida, le sirve a las criaturas de comida. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 54 al 56. Ahora estamos hablando aquí de esto literal o simbólico. Estamos hablando de comernos la carne de Jesús literalmente, comerle las costillas, la oreja, la barriga, o esto es simbólico. Ajá, importante eso. Ahora, lo que no es simbólico es la vida eterna, yo. Ajá, o sea, si es literal. Cuarto día después de muerto el gusano, escuche lo que viene, pierde su color rojo carmesí, que lo caracteriza, y se vuelve blanco como la nieve y como blanca lana, y su cuerpo se vuelve una cera que se convierte en un preservativo de su propia putrefacción. El cuerpo de Jesús, según el testimonio del apóstol Pablo, no vio corrupción. Hechos 2:31. Gracias a Dios, por medio de la ofrenda del cuerpo del Señor Jesús, somos preservados de la muerte, y el cuerpo blanco del gusano como la nieve es porque Jesús purifica y hace blanco nuestros pecados con su sangre, para las vestimentas sacerdotales y para el velo del tabernáculo, que fue rasgado en dos cuando Cristo murió. Esto nos enseña que con su sacrificio Cristo nos hace sacerdotes, de lo cual dice la Escritura que Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Óigame, a los que hemos creído y confiado en él y en su sacrificio, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino, oiga, nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19 y 20. Importante tener esto muy claro. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele pues, que en él se complacía. El estirar la boca y el menear la cabeza son expresiones extremas de burla, provocativa y tentadora, instando a Jesús a descender de la cruz para su propia salvación. Jesús fue tentado hasta en el umbral de la muerte. Esto es registrado en el Evangelio, en sus escritos, Mateo 27, 42 y 43. Pero tú eres el que me sacó del vientre
el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia, oiga, porque la angustia, wow, está cerca, porque no hay quien ayude. Fíjate la expresión que usa el que escribe. No habla porque la tristeza está cerca, porque el dolor está cerca, sino ya lo último, la angustia. Nivel, y finalmente dice, porque no hay quien ayude. ¿Dónde estaban los 12? Cada quien agarró lo suyo. Uno de los 12 que dijo, si es posible ir contigo a la cruz, la misma noche que lo capturaron para amanecer ese otro día, en una pregunta que le hicieron dijo, no conozco ese tipo, de la versión Octaviano Torrillo. Le volvieron a preguntar y dijo, no, no sé de ese, no sé quién es. Y le volvieron a preguntar y le dijeron, mira, tú hablas igualito a ellos, tú tienes la misma tonito de voz. Y a ti como que te vieron allá en el Getsemaní con él. Y el hombre para mostrar su acción, pudiéramos decir, un tipo de juramento, se expresa de esta manera, maldita sea, no conozco a ese hombre. ¡Wow! Rudo, ¿no? Y ese fue el que dijo que si era posible estar en la cruz con él. Del resto, hermanos, todos salieron pirados. Entonces, Jesús dice acá, no hay quien ayude. Después que ayudó a tanto, ¿sí? Ahora, te puedes imaginar, mira esto, el día que Jesús entraba triunfal a Jerusalén, una multitud de personas de lado y lado en el camino se quitaban sus trajes, los tiraban al suelo, otros tiraban ramas de diferentes árboles al piso para que Jesús, para que el burrito pasara por encima de todo eso donde iba Jesús. Pero 3 días más tarde, esa misma multitud gritaba, crucifícale, crucifícale. Así que no te alegres con lo que te aplauden, ¿oíste? Porque puede que 3 días más tarde te estén señalando entre el grupo, ok, pidiendo tu crucifixión. En estas expresiones vemos a un Jesús ministrando a su alma, plenamente convencido sobre el cuidado de Dios desde su encarnación, su gestación, nacimiento, su niñez, su adolescencia, su adultez, y que en esta etapa final, en la hora de su muerte, y pasando a la muerte, no dudaría del cuidado del omnipotente Dios. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Bazán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Al expresar a los toros de Bazán que lo rodean en conjunto con los perros, se está refiriendo a los judíos que usando su poder político, religioso y económico se confabularon con los romanos, es decir, los gentiles, los perros, para prenderlo y crucificarlo. Los toros de Bazán representan a los judíos y los perros representan los gentiles en la presencia de los romanos. El león rapaz y rugiente representa la agresividad en la cual los judíos, influenciados por los poderes de las tinieblas, instaban a Pilato que crucificara a Jesús. He sido derramado como agua. En esta expresión hace referencia a la muerte que en forma paulatina se está llevando su vida, como cuando se escapa el agua de las manos. La muerte para Jesús fue languida en el más grande de los dolores, tanto psíquico como físico. Fue como una inyección letal que en forma
acompasada le fue quitando la vida en una intensa agonía y progresivo dolor, y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Sí? Mira la expresión, y todos mis huesos se descoyuntaron. No sé qué tanto ustedes saben de monte y de campo. Escuché la expresión de un individuo que en una ocasión dijo que cada gato tiene su cunaguaro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que los gatos, usted los ve como son, hábiles, ágiles para pelear con las serpientes, no se dejan morder fácilmente, para cazar son, pero es tremendo. Pero cuando se consiguen con un cunaguaro de frente, se le van las luces, las coyunturas se le caen todas. ¿Sabía usted eso? Entonces, cada gato, no sé si usted se considera gato, cuídese entonces, tiene su cunaguaro. Ahora, el descoyuntar tiene que ver con el desgarro o la dislocación que se dio en las coyunturas en la unión de sus extremidades por causa del peso corporal, tendiendo en la cruz por 6 horas. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. En este segmento se refiere al deterioro disfuncional de los órganos en sus entrañas, que colapsó y finalmente produjeron desfallecimiento en el corazón. Como un tiesto, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. En esta expresión se muestra el alto nivel de inanición y deshidratación que Jesús sufrió en la cruz, hasta el punto que exclamó: tengo sed. Producto del estado de inanición y deshidratación, su piel se apegó al sistema óseo, los huesos, hasta el punto que se podían notar sus huesos con claridad, presentando una escena macabra y calavérica en la cruz. No debemos olvidar que Jesús estaba totalmente desnudo en la cruz y me han puesto en el polvo de la muerte. Finalmente sufrió las muertes en la cruz, tanto la espiritual como la física. La ironía del caso es que el dador y autor de la vida pasó por las dos muertes. Vamos a dar inicio a la narración de los padecimientos de Jesús, paso a paso, comenzando desde su estadía en el Getsemaní, para que tengamos una clara percepción del costo que tuvo nuestra salvación. Getsemaní era una pequeña propiedad cercada por un huerto. Déjenme replicar esto. Vamos a dar inicio a la narración de los padecimientos de Jesús, paso a paso, comenzando desde su estadía en el Getsemaní, para que tengamos una clara percepción del costo que tuvo nuestra salvación, señoras y señores. Pero esto va a ser en nuestra próxima clase, porque el tiempo se nos fue. Página 86, al final.